¿Qué tal? La familia de Pedro Sánchez empieza a ser más bien la familia Sánchez, cada vez más acorralados por la justicia. Hoy publicamos en OK Diario el vídeo de la declaración de Sánchez ante el juez, peinado en exclusiva, sin duda para la historia, de Irene Tavera. Permítanme soñar con esta escena. 3 de la madrugada, Irene publica el vídeo, son las 9 de la noche en Nueva York. Los nuevos pelotas de su gabinete, los que rodean ahora a Sánchez, lo ven. A ver quién es el guapo que se lo cuenta al jefe, conociendo sus ataques de ira habituales, patadas a objetos incluidas, cada vez que algo le sale mal. En el nuevo gabinete de Sánchez debieron de pensar, pues si Francesc Vallès, el secretario de Comunicación, se ha librado de la purga, pues que vaya él, que es el más veterano. ¿Ves tú, valiente?, le debieron decir, parece ser. Imagina a Sánchez, superado el trago, en la soledad de su habitación en Manhattan, pinchando una y otra vez OK Diario, señor presidente, para verse en el vídeo ante el juez. Con lo bueno que está, como dice ese diputado socialista de Madrid, enamorado de Sánchez al parecer tras pasar por su gabinete en Moncloa varios años, al narciso monclovita le debió de jorobar también que con la calidad de la imagen pues no se distinguiera su belleza en todo su esplendor. Sí se distinguía su ira contenida ante Peinado. En el vídeo se nota que Sánchez removía el culo en la silla. Ayer nos preguntábamos en La Antorcha si Sánchez había batido un récord ante el juez Peinado. Mentir en apenas minuto y medio cuando dijo eso de no tener amistad con Carlos Barrabés. Sorprendente olvido del presidente cuando, como decíamos, han esquiado juntos en Benasque, se han visto a solas en Moncloa y con Begoña, y él ha promocionado públicamente al empresario aragonés amigo también de su mujer. Se deducirá testimonio de ese microsegundo en el que Sánchez dice no a la pregunta del juez para determinar si ello tiene relevancia penal o no. Como testigo, ya se lo contábamos ayer, Sánchez tenía la obligación de decir verdad. El falso testimonio puede estar penado hasta con 2 años de cárcel. Hoy, mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Peinado a investigar también a Begoña Gómez por apropiación indebida del software de la Complutense. Se lo hicieron por el morro, ya saben, 3 importantes empresas tecnológicas. Begoña Gómez fue a pedirles ese gratis total y la recibieron sus máximos directivos. Por supuesto, accedieron a semejante y costoso favor por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Alguien piensa lo contrario? Después vino lo mejor, ya lo saben. Ella, para comercializarlo, lo registró a su nombre, eso sí, cargando a la Complutense los gastos de desarrollo y mantenimiento del software. En mi pueblo esto es tener una cara muy dura. Lo más relevante, la Audiencia de Madrid autoriza al juez Peinado a ampliar la investigación de la mujer de Sánchez al delito de apropiación porque, dice, ve conexión con el resto de investigaciones en curso. Esto podría estar adelantando lo más importante y peor escenario para Sánchez y su mujer, que en la misma audiencia, el día 30, vaya a permitir definitivamente a Peinado continuar su instrucción total o parcialmente. Begoña Gómez ya está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Solo la apropiación indebida puede estar penada incluso con 3 años de cárcel. David Sánchez, el hermano de Sánchez, gana a su cuñada. Está ya imputado por 5 delitos, a saber, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública y delito contra la administración pública. Van ustedes tomando buena nota de todo, van sumando delitos y en su caso años de cárcel. Sánchez está hoy en Nueva York, en la ONU, resolviendo los problemas del mundo mundial, mientras trata de matar aquí los casos de corrupción que rodean a su familia y a su gobierno, dando golpes al aire como un loco. No hay nada como un chute de viaje exterior en vena para huir de la realidad. Lo hacen todos los mandatarios en apuros. Como lo de matar al mensajero. Si sabemos lo que vamos sabiendo del zar Pedro, de su zarina Begoña y de sus rasputines Koldo y Ábalos y del resto de la banda del sanchismo, es gracias a la prensa libre como OK Diario. Y es gracias también a los denunciantes, Vox entre ellos, que lo pelea todo. Esa es la verdad, y en todos los terrenos, la calle, el parlamento, la prensa o los juzgados, para hacer frente a un autócrata enfermizo con más poderes dictatoriales que nunca. Porque Sánchez no caerá. Habráse de frases ingeniosas, moderación, vídeos casi infantiles en redes de sus dirigentes y playas artificiales. Aznar pudo después de muchos años acabar con Felipe González, váyase señor González, porque tenía un equipo brillante de bulldozers detrás, sin dar tregua al felipismo, enseñando los colmillos cada día. O dicho de otra forma, con la que está cayendo en este país, el PP da la sensación de estar a por uvas hablando estos días de la conciliación familiar, no sabemos si de la de Pedro y Begoña, o de la jornada laboral de 4 días. No sabemos si tratando ahora de ganarse el voto también de Errejón y Mónica García, perdón. Sánchez intenta parar el tsunami que se le viene encima
poniendo las dos manos, pero es un tsunami. Podrá resistir en Moncloa con su alianza siniestra de golpistas, bolivarianos y exterroristas. Tiene la desvergüenza suficiente, a falta de apoyos parlamentarios para sacar leyes y el dinero de los fondos para seguir dopando la economía y comprando votos. Pero el tiempo, que es siempre el mejor juez, les pondrá en su sitio a todos, a él, a su corrupto gobierno, a su partido borrego de clac norcoreana y, por supuesto, a su familia. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy La Antorcha con Pilar Rodríguez de los Santos. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal? Es un placer. Bueno, la familia Sánchez, ¿no? Decía, porque empieza a ser la familia. Si empiezas a sumar imputaciones y posibilidades de condena, etcétera, etcétera, Pilar, esto de Sánchez ya es la familia Sánchez, casi. A mí lo que me encanta es el concepto este de coworking en la Moncloa, ¿no? Porque es que es verdad que es un poco de lo que va, porque ya no solamente es que efectivamente cada uno de los miembros de la familia estén imputados, porque el caso de Begoña Gómez pues es más escandaloso porque efectivamente utiliza la Moncloa para hacer sus negocios, pero el caso del hermano no deja de ser menos escandaloso. El caso del hermano, que además empezamos a saber que incluso está por ahí residiendo en el domicilio de algún que otro dirigente socialista por ahí, que utiliza una tapadera para poder tributar en Portugal. Bueno, una cosa que si le hubiera ocurrido, ya no digo al hermano de Rajoy, Feijóo o cualquier líder del Partido Popular, sino al primo del vecino del hermano del primo segundo, pues hubiera sido un escandalazo nacional que hubiera derivado en peticiones de dimisión cada uno de los días de la semana y manifestaciones en defensa de la sanidad pública por lo que está robando el primo del hermano del vecino del primo quinto. Claro. Entonces, bueno, pues nada, el tema de todo esto es que mientras ellos sigan planteando el marco de que esto es un debate de la fachosfera contra la dignidad y haya personas decentes y razonables que sigan comprando, pues será muy difícil batallarlo. Ahora se le va complicando. Hoy apropiación indebida, dice también la audiencia. ¿Puede usted investigar, señor Peinado, la apropiación indebida por el software? Fíjate, yo creo que hace 3 o 4 meses, más allá de ese arrebato sobreactuado en el que nos presentó una suerte de dimisión por carta, yo creo que, más allá de eso, yo creo que él estaba convencido de que esto iba a durar 15 días. Iba a durar un mes y que al pesado este del juez Peinado se lo iba a quitar del medio, pero transcurrido el tiempo, ya no es una cuestión en la que solamente está juez Peinado. Hoy hemos conocido, por ejemplo, una decisión que la Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avalando la investigación del juez y además incluso permitiéndole incorporar a la investigación el asunto del software, que es indiciaria de que efectivamente dentro de unos días le van a decir al juez que continúe con las pesquisas, y todo eso yo creo que ha alterado de manera sustancial este calendario optimista que tenía previsto Pedro Sánchez, que por otra parte ayer le vimos en una declaración de 1 minuto y medio, que fue el ejercicio más supino de impericia que se puede echar uno a la calle. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque, hombre, ¿sabes cuál es el problema de Pedro Sánchez? Que como ha mentido tantas veces, ya no es capaz de distinguir entre la verdad y la mentira. Y entonces ya no se acuerda que hace 2 meses, en un acto público, dijo conocer de primera persona al señor Barrabés, y además que le tenía mucho afecto, y además lo puso como ejemplo, como valor de lo que es la empresa pujante y arrojada. Eso fue Pedro Sánchez, claro, en un vídeo que hemos publicado hoy en OK Diario. Ayer le pregunta y le dicen, ¿conoce usted al señor Barrabés? Sí. Vamos a verlo. Y responde de manera lacónica, pero firme, sí. No. Claro, es que Sánchez no distingue al final. No distingue. Nada mentir que esa sala de Moncloa, que ayer les mostrábamos en una foto y escuchábamos el audio, en aquel momento era sede judicial y por tanto, y además él como testigo estaba obligado a decir verdad. Y hoy tenemos la posibilidad de verlo. Y hay que darle enhorabuena además a todo el equipo de esta casa, de OK Diario, y en particular a Irene Tavera, porque salvando las distancias, bueno, teníamos la foto de Quintela declarando en el Supremo los GAL, tenemos el vídeo que pudo evitar el señor Rajoy, si hubiera hecho caso a Catalá y a Dolores de Cospedal, declarando ante Gürtel, y ahora tenemos al presidente del ejercicio, primer presidente del ejercicio, con su mujer imputada, declarando ante un juez. Y atentos a cómo pregunta, con pericia, lleva muchos años el juez Peinado en esto, instruyendo en Plaza de Castilla, ¿cómo pregunta el juez Peinado y cómo responde Sánchez? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración
Si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No, Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi, tampoco. como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. La relevancia judicial lo veremos, pero consiguió mentir en minuto y medio, Pilar, porque decir que, y ahora os pido vuestra opinión, decir que hay que ver cómo os pregunta el juez Peinado, que no tiene ningún tipo... La pregunta está bien formulada, como corresponde a un juez instructor con muchos años, pero claro, decir que no conoce a Barrabés, vean. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No, Usted ha manifestado que ha conocido a don Pedro Sánchez. ¿Recuerda la fecha? Pues yo creo, mire, lo he estado mirando también y yo creo que fue en Benasque. Y desde entonces, ¿en cuántas ocasiones ha coincidido con él? Pues mire, yo recuerdo un par de veces y luego en una charla una vez que me saludó. ¿Y con Pedro Sánchez se ha reunido? Sí. ¿Con qué ocasión o con qué motivo? Bueno, pues básicamente para hablar de lo que yo sé, ¿no? De innovación. el grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Y bueno, sí, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque. Bueno, Pilar. A mí lo que me encanta es el tono de la declaración cuando dice que no, porque, o sea, si recuperamos luego el tono en el que dice que no conoce a Barrabés, dice algo así como no, pero que está a punto de decir como no me suena, ese señor del que usted me está hablando, no tengo ni idea. Pero, claro, es que el problema de esto es que Barrabés ya había ido a declarar. Entonces, claro, si Barrabés ya había ido a declarar, ¿cómo puede decir que no le conoce y que no tiene una relación de parentesco? Evidentemente no tiene, de amistad o por lo menos conocerle, es que es una obviedad que le conoce. Y luego hay una cosa de la declaración de Barrabés que no se comenta lo suficiente, pero que me parece muy relevante, que es el tema de que le preguntan, ¿conoce usted al presidente del gobierno? Y dice, sí, bueno, le habré visto 1 o 2 veces, o sea, ¿ha ido usted a Moncloa? Dice, no sé, pues 1 o 2 veces. Hombre, yo no sé con qué frecuencia tienen los ciudadanos españoles de acudir al Palacio de la Moncloa a reunirse con el presidente del gobierno.
pero diría que es algo lo suficientemente relevante como para que alguien se acuerde, por lo menos, del número de veces que ha estado interactuando con el presidente del gobierno, ¿no? O el trato. Claro, si a mí me presentan, yo que sé, a una actriz de Hollywood que me encanta, me acordaría seguro, o a un político relevante, pero bueno, me acordaría seguro, no sé. En nuestro caso, quizás, pues que hemos ido más veces al ala de, digamos, de la derecha. Si uno ha ido a reunirse con Feijóo, con Pablo Casado, con Rajoy, con Aznar dentro de Génova 13 a una reunión privada con ellos, sabe cuántas veces ha ido a la 7ª planta de Génova 13. Entonces, Moncloa ha elevado a la máxima potencia. A mí lo insólito ya no es el hecho de que al presidente del gobierno no le digan exactamente: oye, cuando te pregunten si conoces a Barrabés, que era elemental, querido Watson, que se lo iban a preguntar, que hubiera respondido de otra manera. Falta asesoramiento. Pero en circunstancias normales, ¿esto cómo se traduce? Si no fuera el presidente del gobierno y si no fuera Barrabés. Vamos a obviar la figura de Begoña Gómez y todo el entramado. Una persona normal, que estuviera imputada, y que efectivamente llega un testigo y contradice la declaración del imputado. A continuación, ¿qué es lo que hace el magistrado? Pues lo que hacen todos los jueces, un careo entre las dos partes. Claro. Aquí tendríamos que asistir a algo absolutamente inconmensurable, que es a un careo entre Barrabés y Pedro Sánchez, o, que eso es lo inconmensurable, a un careo entre el Pedro Sánchez de la declaración ante el juez Peinado y el Pedro Sánchez de la declaración en la que dijo que conocía de primera mano la empresa de Barrabés. Es que todo es tan kafkiano, todo es tan surrealista, que evidentemente yo creo que con muy buen tino el juez tiene ahora toda una vía por explorar. Hombre, que sí tiene una vía por explorar, porque vosotros imaginad, el juez, claro, el juez lleva muchos años. El juez Peinado no tiene nada que ganar ni que perder ya a su edad, lleva muchos años instruyendo, se ha visto de todo en Plaza de Castilla, pero el juez se lo plantea muy bien, porque imaginad que él hubiera dicho, para no mentir, sí, conozco a Barrabés. Claro, en el mismo artículo se dice que puede quedar excluido de declarar para no perjudicar a su esposa. Claro, si le dice que sí, y entonces le dice, pues venga, vamos a preguntarle por Barrabés, y entonces dice, no, sobre Barrabés, claramente, pues no quiero contestar. Cabría deducir que si no va a contestar sobre Barrabés es para no perjudicar a su esposa. No sé si me entendéis, pero es que estaba, quiero decir que se metió en un jardín innecesariamente, ¿no? Bueno, pero es que da igual, porque hay dos partes dentro de esto. Una cuestión es la parte judicial, que es, bueno, pues la diligencia, y para ver si respondía o no respondía, que evidentemente no lo iba a hacer, a pesar de que, por cierto, llevaba un montón de tiempo. Es que a veces se nos olvida, porque con esto el cambio de opinión vamos pasando tantas pantallas tan rápido que no nos acordamos que hace unos meses lo que decía era que cuando la justicia, o que si en algún momento la justicia le llamaba a declarar, o que si tenía que colaborar con ella, por supuesto el primero. Y vamos, y con un ejercicio de transparencia absolutamente de primer orden, y que precisamente por eso no daba explicaciones en el Parlamento, porque si tenía que dar explicaciones lo daría en sede judicial, y luego pasa esta historia. Pero claro, luego estamos ante una situación que es muy grave, porque sabiendo que Barrabés ha contradicho en sede judicial también el falso, lo que ahora ya se va a poder presentar como un falso testimonio de Pedro Sánchez, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, hay que tolerar políticamente, con independencia de las consecuencias judiciales, hay que tolerar políticamente que el presidente del gobierno mienta de una forma tan flagrante ante una instancia judicial. O sea, teniendo un vídeo y unas declaraciones públicas tan obvias como las que hemos sacado aquí en OK Diario, de Pedro Sánchez diciendo que conoce de primera mano, que falta decirle en plan todas mis botas de montaña son de Barrabés, me las vende él en persona, es que es prácticamente lo que le falta por decir. Lo que pasa, Pilar, que yo creo que hay una diferencia en política, desgraciadamente, y sobre todo en el gobierno de Pedro Sánchez, a la mentira la llaman cambio de opinión. Así es. Pero en sede judicial, la mentira es mentira. Tiene consecuencias. La mentira es mentira. Es decir, el falso testimonio no existe en política, porque siempre lo puede revestir de un ardid, de un argumento, pues eso, he cambiado de opinión, he tenido que decir lo contrario de lo que decía porque las circunstancias han cambiado, y todas esas milongas tártaras que se inventa el presidente del gobierno. Pero ante un juez decir que no conoces a Barrabés, cuando tú mismo has dicho que conocías de primeras a Barrabés, es muy complicado. Muy complicado, hombre, sobre todo porque además el propio Pedro Sánchez, ayer recordábamos aquí el esquema que hemos publicado en OK Diario, de eso que hemos llamado el clan Benasque con la variante Valle de Arán, y recordábamos y tenemos además los propios tweets de Pedro Sánchez en su momento, pues ahí lo tienen, la cúspide está Carlos Barrabés, lógicamente, algunos otros de los conocidos
conocidos en el caso, como David Cierco, exdirector de Red.es, y Jordán de Urries, por supuesto, algunas de las personas que aparecen en este y otros casos que se están investigando. Y es que el propio, además, Pedro Sánchez, colgaba en su tuit sus viajes a Benasque, donde ha esquiado con Barrabés, donde conoció a Barrabés, y ya no solo, por supuesto, estas otras veces en las que le hemos visto, y él mismo ha declarado, reuniones en Moncloa, promocionar Barrabés, el grupo Barrabés, es un gran grupo. No, pero es una obviedad, ¿no? Absolutamente. Bueno, es que quiero decir, es que eso es absolutamente incontestable. Otra cuestión distinta es si el grado de relación que tiene es mayor o menor, sobre la cual, con independencia de que mienta, es mucho más debatible, porque claro, es que efectivamente una persona que tiene negocios con su mujer no tiene por qué tener trato ninguno con él, más allá de que le conozca un poquito. Pues tengo una más relación tangencial, le conozco, efectivamente, pero no, y hasta distante. cualquier salida. O sea, claro, lógica. una cosa es conocer a alguien con quien... Pero es que fue tajante. Efectivamente. No. Una cosa es... Claro, haber dicho, pues sí, nos hemos reunido para hablar de innovación, que es lo que había dicho el otro ante el juez, no, pero estuve en un acto en el que estaba él, ¿no? Es tan sumamente sencillo, siendo presidente del gobierno, decir, es una de las miles de personas a las que veo cada día. Es una de las decenas de personas a las que veo cada día, con las que no tengo ningún trato más allá del trato institucional por mi condición de presidente del gobierno, punto. Y puede ser verdad o puede ser mentira, pero hay una justificación o hay un marco perfectamente razonable. Pero el tema de no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. Es que además la información, ya no solamente, porque claro, él, lo que decíamos antes, una cosa es la publicación o sus palabras en sede judicial, pero esto obviamente tiene consecuencias políticas. Y este vídeo, él es manifiestamente consciente que se va a filtrar y que su declaración va a tener repercusiones políticas. Entonces, claro, políticamente, con independencia de lo que haga judicialmente el juez Peinado, es que para los ciudadanos es obvio que está mintiendo. O sea, ¿cuál es el marco y cuál es el relato que uno puede establecer después de esta declaración cuando de manera tan sumamente obvia está mintiendo ante algo que cualquier ciudadano puede comprobar de manera clarísima? La Asamblea General de Naciones Unidas pues le ha venido al pelo a Sánchez para irse a Nueva York, que es un viajecito para huir, pero al final vuelves a la realidad. Yo decía antes, bueno, está intentando afrontar el golpe, afrontar el tsunami con las dos manos o pegando golpes al aire, pero tarde o temprano va a tener que volver y volverá a la realidad, que es esta, con la complicación de la apropiación indebida para su mujer. Yo creo que primero hay que analizar un poco de qué pasta están hechas personas como Pedro Sánchez, con un alto sentido de sí mismo, con un concepto de la vanidad que no tiene precedente. Es un vanidoso de libro. Yo insisto, yo creo que todavía él sigue albergando en su cabeza, en su ser, la idea de que él es el presidente del gobierno y que por encima de él no hay nadie y que al juez Peinado le va a doblar el pulso, que conseguirá doblarle el pulso a Puigdemont y que al final se le abrirán las puertas del cielo por arte de Birlibirloque y que conseguirá su objetivo. ¿Por qué? Porque muestra todos los perfiles propios del hombre que ha perdido el sentido de la realidad, que es algo que suele pasar mucho a la gente que pasa por Moncloa. En un momento levitas y entonces ya no te ves los pies. Pero habrá asesores suyos. Y los pies los tienes que ver siempre pegados al suelo. Esto ya no se ve los pies. No digo que habrá asesores suyos de estos que ahora que están pero ahí. Si ya no quedan, si se han ido todos. No, pero claro, toda la tanda han puesto nuevos. Porque claro, todos es que académicos. Los antiguos pues llegará un momento dado que habrán visto la realidad y la verdad y habrán claro. tenido contacto con Dios en el que le habrá dicho, oiga, esto la verdad tiene una pequeña importancia. Pero claro, todos estos nuevos es que igual le están diciendo que los vídeos con Justin Trudeau ahí con rascacielos de fondo y tal y cual es lo que apasiona a los españoles y que esto de Begoña es una cosa completamente nimia frente al gran líder mundial, el JFK resucitado entre los muertos. Es que, claro, el problema de todo esto es que no nos estamos adentrando en la psique del personaje. La psique del personaje es una cosa como ¿Tú qué conoces esas cosas? Claro, llega un nuevo equipo del gabinete de Moncloa, se lo venimos contando estos días, nos consta que Óscar López y Antonio Rando han respirado hondo, porque estaban, digamos, cargaditos, aunque los han puesto para repartir millones y fondos europeos en el Ministerio de Transformación Digital, esencial papel para intentar comprar a la prensa que se deje comprar y seguir comprando votos, dopando la economía, etcétera, etcétera. Pero nos consta que están aliviados, porque estaban bastante hasta arriba de las incluso patadas a objetos, gritos, etcétera, cada vez que el señorito pasaba una cosa como esto del vídeo de OK Diario. Pero, ¿cómo afrontar? Llegan unos nuevos, se ha montado un equipo de técnicos, nos cuentan, de gente de la universidad, etcétera, etcétera, les pillan en Nueva York esto, empiezan a conocer al personaje, que imaginamos también habrá tenido su ataque de ira habitual. ¿Y cómo afrontar esto? Bueno, la parte importante ante cualquier crisis, primero es conocer a quién es el personaje al que estás sirviendo, ¿no?
No es lo mismo afrontar una crisis con alguien que sea humilde o con alguien que tenga propósito de enmienda o con alguien que quiera su objetivo sea el bien común frente a alguien que tenga una obsesión por sí mismo y que no tenga un análisis de la realidad lo suficientemente claro como para entender cómo le está afectando esto. Porque claro, no es lo mismo que sus asesores vayan y le digan, no, es que esto es una situación completamente ridícula, porque como decían muchos de los periodistas de el equipo de opinión sincronizada esta mañana, decían, no, es que la derecha, ¿cómo se está pasando haciendo pública una declaración de este calibre? Oiga, o sea, un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, un atisbo siquiera. Pero claro, no es lo mismo que uno afronte una crisis cuando el análisis que hace es que esto es una vergüenza y que todo el mundo, todos los españoles decentes, cuando vean este vídeo se van a escandalizar por la toropelía que le están haciendo a Pedro Sánchez, que de repente entienda que tiene una crisis de reputación basada en que está mintiendo en sede judicial. Entonces, claro, el problema de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, habida cuenta de su reacción con todos estos vídeos de JFK, es que probablemente lo que le hayan dicho es que no se preocupe porque todos los españoles de bien estamos escandalizados por lo que le están haciendo a su pobre familia y a su pobre esposa, que en realidad debe ser una mujer empoderada y luchadora a la que aspiramos todas, claro. Claro, dice Jaime, está fuera de la realidad. ¿Tú también lo ves afuera de la realidad ya, Sánchez? No, pero el problema ya no es que esté fuera de la realidad. Está en su realidad. Es que cuando su realidad es tan sumamente compacta egocéntrica e impermeable, lo que provoca es que todo el mundo que esté a su alrededor, para seguir formando parte del círculo, ya no de la familia, sino de los esclavos de la familia, pues necesiten adaptarse a esa realidad, porque no parece un personaje muy permeable ya no solo a la crítica, sino a la opinión medianamente contraria, ¿no? Habida cuenta de lo que está pasando, y sobre todo con un tipo que recordemos que después de, como decía Jaime al principio del programa, que en los 5 días de aquellos de reflexión tomó nota de cuánto aplaudía, del aplausómetro de todos sus ministros y de quién era fiel al señor o no. Entonces es ¿Y quién se estaba postulando para ser claro, es que veremos como, es que María, o sea, María Jesús Mentiras? Si os acordáis de la primera gran purga que hizo en el Consejo de Ministros, fue una cosa absolutamente, incluso diría digna de admirar, ¿eh? O sea, se cargó a todo el mundo que era alguien relativamente relevante dentro del gobierno. Por lo tanto, esta segunda gran purga tiene una pinta purga además es la que vuelve un poco al modelo Iván Redondo, de técnicos alejados del partido. Exacto. No era el caso de Óscar López y Antonio Hernando, con lo cual veremos si esto, la siguiente purga, imaginamos, será en el Congreso de noviembre, ¿no? Para poner gente que se lleve bien con los nuevos de Moncloa. Yo he dicho lo de López y Hernando y querías decir algo, ¿no? Parece una marca de mudanzas, decía sí, ayer. López y Hernando. No, yo con una de esas dos personas tengo... Sí, yo también. Tengo muy buena relación. Y es un tipo inteligente. Y no se trata además de revelar ningún secreto porque no son revelados. Pero la situación de ambos dos, de López y de Hernando, era insostenible. Era insostenible porque ya es que sentían hasta malestar físico, que ya tenían un problema. Absolutamente. Un problema de que cuando llegaban a su casa, que tenían hasta problemas de relaciones personales, porque claro, no se puede vivir con un tío que está obsesionado con su ego, con su vanidad, y que ya no los trataba como dos. Mira, esto es un debate interesantísimo, porque ellos dan una sensación tan compacta, o Pedro Sánchez da una sensación tan de psicópata, que parece que no es permeable a ninguna de las críticas que se le hacen. Y que parece que cuando se le ataca, por ejemplo, por la amnistía o por el caso de Begoña Gómez, etcétera, que poco más o menos que es como una piedra incapaz de sentir nada y que ellos van con sexta marcha y que nada de lo que haga la oposición les hace daño, o nada de lo que hagamos los medios por destapar todo lo que hacen les hace daño. Y es mentira, en realidad les hace muchísimo daño. Y Pedro Sánchez se encuentra extremadamente débil y todos los que están alrededor de Pedro Sánchez se encuentran extremadamente débiles. Y ellos son conscientes del daño político que le hacen cosas como, por ejemplo, el cuponazo catalán o de lo que les ha hecho la amnistía o todo lo que pasó y que derivó en el 28 de mayo, después abortado el 23 de julio. Pero ellos son conscientes de que la situación es sumamente grave. Entonces, esto también es un mensaje para nosotros mismos, porque hay veces que nos enfrascamos en el tema de pensar que no sirve para nada todo lo que hacemos y que, pues que de alguna forma lleva la desesperanza de los que estamos enfrente esperando a que todo esto acabe. Perseverar. Pero hay que perseverar, porque es que... Pero yo creo que, por ejemplo, estas dos personas, el hoy ministro y el desde hoy ya secretario de Estado, sí. Yo creo que por lo menos hay que reconocerles el valor que han tenido de decirle a la cara lo que han dicho fuera. Y tanto que sí. Porque hay que reconocérselo. Y yo se lo reconozco. Es decir, a mí me consta les ha costado lanzamientos de móviles. Que la irritación incluido, de Pedro Sánchez... Lanzamientos de móviles. La irritación de Pedro Sánchez no era por otra cosa de porque estaba escuchando de dos de sus asesores la verdad más absoluta. Claro. Porque hicieron lo único que podían hacer, decir la verdad. El resto jamás le contó otra cosa que lo que quería oír Pedro Sánchez. Bueno, si el que verdaderamente te cuenta las cosas que ocurren
según su gran criterio, según su criterio y lealtad probada hacia Pedro Sánchez, te los cargas, llegará un momento en que te podrás traer a todo el equipo de sociólogos, de expertos en comunicación, en marketing moderno del mundo. Pero la gran pregunta es, ¿esa gente se va a atrever a decirte la verdad? Pues esa es la gran cuestión de fondo. Interesantísimo el tema del nuevo sociólogo al que se ha traído. Se ha traído al director de Ipsos. Interesantísimo porque... Que es un tío serio. Que es un tío muy serio. Pero es muy interesante porque, claro, entonces es ya la reconocimiento... Yo también le conozco, es un tío muy serio. Bueno, Escrivá también era un tío muy serio en lo suyo cuando estaba en la IREF. Y fijaos, no, es otra cosa, pero sí. No, esto da un dato muy interesante y es que él mismo es consciente de que la prostitución absoluta de las instituciones no conlleva que las instituciones estén bien gestionadas. Entonces, en este caso, claro, ¿por qué un presidente del gobierno tiene una herramienta como el CIS, en la cual puede disponer de todos esos microdatos y puede disponer de toda clase de estudios, como de hecho utilizan? Porque la utilización del CIS ya no es solo... El gran problema de la utilización del CIS no es solo el que los resultados sean completamente fantasiosos y con una cocina de 4 estrellas Michelin, si es que existen las 4 estrellas, o 3, o las que sean. El problema del CIS es que hacen encuestas ad hoc para el presidente del gobierno y preguntan por cuestiones que le interesan a él, como si fuera su propia empresa demoscópica particular y personal. Pero claro, cuando traes a un sociólogo de estas características, quiere decir que él ya es manifiestamente consciente que incluso aquellos sondeos o aquellos estudios demoscópicos más favorables a él son mentira. Y que por lo tanto necesita tener un diagnóstico correcto de en qué punto está para poder tomar una decisión de cómo mejorar. Bueno, es que a mí me han contado algo, y además es que pongo la mano por quien me lo contó, que tiene que ver con el día de autos en el que perdió todos los gobiernos autonómicos que tenía, el 28 de mayo. Aquello que precipitó luego el adelanto electoral. Bueno, pues el ataque mayor fue contra Tezanos, acusándole de que le estaba engañando. Toma. Que le estaba engañando. Toma ya. Es decir, que es verdad, le estaba engañando. Totalmente. Le estaba engañando. Bueno. Pero claro, Toma ya. presidente del gobierno, yo te pongo unos datos encima de la mesa que son buenísimos y yo me mantengo en el cargo. Y lo que le decía Pedro Sánchez a Tezanos es que me estás engañando, tienen razón los que dicen que te inventas las encuestas. Eso fue. Por cierto, Tezanos es el siguiente que va a coger la puerta. Bueno. ¿Sí? Hay rumores de que Tezanos es el próximo. Y a mí la llegada de Ferrandis a Moncloa me parece que es para seguirle las huellas. Totalmente. No, y que sobre todo una cuestión, que es que el equipo que se está preparando no es un equipo de una persona. En la oposición se está repitiendo una y otra vez este tema de que está completamente acabado, que su proyecto está agotado, que está en modo supervivencia. Estos movimientos no son de alguien que esté acabado, agotado, ni en un conato de, bueno, voy a llegar a la orilla a ver si llego. Esto es de alguien que quiere dar un batallón de primer orden. Hombre, va a dar un batallón porque está atado por las cuestiones judiciales de su mujer, de Koldo, de Ábalos, etcétera, sí, pero tiene que aguantar para seguir desde dentro, como hemos comentado. La segunda gran purga, tanto la purga orgánica con María Jesús Montero, que va a pasar a mejor vida orgánica dentro del partido como vicesecretario de organización, que es como lo que en el PP es el secretario general, va a ser tremenda, pero la gran purga en el gobierno va a ser también, yo creo que vamos a empezar una segunda legislatura, segunda legislatura de facto, a partir de ahora. Para los 3 años, aguanta los 3 años. Sí, pero y además empezando como casi de cero. Empezando como casi de cero, porque claro, aquí las claves se van escuchando y ustedes pueden ir leyéndolas pues en el diario oficial, por ejemplo, El País, y si uno lee algunos, por ejemplo, a Carlos Cue, que todos sabemos, vamos a decirlo así, bebe en fuentes muy directas de Pedro Sánchez, bueno, vamos a dejarlo así. Y hace 2 semanas escribía efectivamente que hay 3 legislaturas. El domingo pasado El País tituló el PNV y pues da por la finiquitada la legislatura, pero no hará caer a Sánchez. Al PP le consta, a Miguel Tellado y otros dirigentes del PP, porque se lo ha contado Aitor Esteban, que el PSOE y ellos, aparte de que gobiernan juntos ahora en la leyenda Caricha, lógicamente, pues tienen un pacto de 3 años porque el PNV necesita aguantar pueblos, diputaciones forales, porque el empuje de Bildu es así. Con lo cual el PNV queda ya fuera y queda descartado. Y decía Cue en ese artículo, suponemos que dictado por el propio Sánchez, pues que aguantaba porque tenía mayoría, proyecto y presupuesto y dinero. Básicamente la mayoría no la tiene porque no saca leyes, proyecto, pues ya ven ustedes, ninguno, y efectivamente decía, los fondos europeos son el gran elemento de transformación, vamos a tirar de fondos europeos. Claro, eso es lo único que puede hacerle resistir 3 años, porque 3 no. De ahí para 3 no. Es verdad, Pilar Alegría el otro día decía año y medio. Vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez puede estirar como mucho en la legislatura hasta los presupuestos no de este año,
Año y medio. Que no creo que lo saque, sino del año que viene. Claro, es que Pilar Aguirre el otro día decía, claro. Hay legislatura para año y medio, no habrá elecciones en año y medio. En agosto, septiembre de 2025, es decir, de aquí a un año, sabremos si le aprueban los presupuestos para el 2026. En ese caso, si no se los aprueban, ahí se acaba. Es que es imposible. Hay una batalla muy importante que es cuáles son las próximas elecciones. Las próximas elecciones que tocan son las de Castilla y León. Sí. Que son las que serán, si el calendario es el normal, serían en febrero del año 2026. Si se producen esas elecciones en febrero del 26, que queda un año y muy poco, de hecho para que se convoquen queda un año de facto, claro, estas elecciones son muy importantes porque además quién es el candidato al que van a mandar a esas elecciones, y al candidato al que vayan a mandar a esas elecciones se le tiene que dar una proyección mediática de primerísimo orden dentro del gobierno, entre otras muchas cosas porque en la oposición pues están pasando distintas cosas, de repente hay una fuerza política nueva, de repente Vox ha salido del gobierno, de repente son unas elecciones para Mañueco que ya tuvo muy mala suerte en las anteriores elecciones y estuvo ahí al borde de poder perderlas. Pero claro, si esto, como este mundo es tan sumamente cruel, es que Pedro Sánchez ahora está en una situación terrorífica, pero si de repente, por lo que sea, suena la flauta y recuperase Castilla y León, que sería como para ellos, como el PP en la victoria en Andalucía, de repente el panorama cambia radicalmente otra vez. Y entonces de repente toda esta figura del hombre acabado se convierte otra vez en la figura del hombre heroico, que es su especialidad, además. Lo único que pueden mandar es a Puente. Bueno, se hablan de Puente, se habla de la portavoz del partido, de Burgos, Esther, ¿cómo se llama la portavoz? La portavoz federal. La portavoz del Peña. Esther Peña, efectivamente, Esther Peña, sí. O incluso Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Pero sea quien sea, será una persona a la que le darán muchísima relevancia para enfrentarse a Mañueco. Entonces, bueno, que hay distintos perfiles que van a empezar a jugar al Tetris ahora y veremos cómo se desarrolla. Porque está claro esto. que año y medio tenemos de Sánchez. Año y medio yo creo que... Desde luego. Hombre, Salvo salvo que las Europea... complicaciones penales en torno a la figura de su mujer pasen de castaño a oscuro. Ahora están castañas, pero si ya pasan a oscuros va a ser muy pero si complicado. pasan de castaño a oscuros, mejor refugiarse desde Moncloa que como eso está ciudadano. claro. Bueno. Mientras no le afecte a él, y si le afecta a él, pasa al Supremo, que está pendiente de, Claro, que es de mejor. numerosas renovaciones, entre otras la de Marchena, ahora a finales de octubre en Sala de lo Penal, por donde pasan todos los casos de corrupción política y de políticos. Hablamos, decías tú, resistir, la gota malaya, el mantenerse, ¿no? La oposición. Yo decía ahora al principio, son hechos. Vox lo está peleando todo. Esa es la realidad. Lo está peleando todo en política. Tendrá sus aciertos, sus errores, como en la calle, en política, en los juzgados. Es verdad que el PP está personado en el caso Koldo, pero no está personado en el caso de Begoña Gómez. Es desde el punto de vista de estrategia política con la que está cayendo en España estos días. Que los dos asuntos del PP estos días sean, por un lado, la conciliación familiar y por otro, la jornada de 4 horas, que es una propuesta de toda la vida de Mónica García y de Rejón. Bueno, ¿No da la sensación de estar a por uvas? Ese es el gran problema, que es que lo que no puede ser es que el lunes vayamos a las guarderías de 0 a 3 años, el martes a la ley ELA, siendo importantísimos ambos temas, pero el lunes guarderías, martes ELA, el miércoles se rompe España, el jueves volvemos a una propuesta de la jornada de 4 días y el viernes a otra cosa completamente distinta. Da una sensación de desnorte tan sumamente absoluta y de falta de estrategia, de falta de mensaje, y luego con otra cosa que es incluso más grave, que es que ya no es que cambien de tema y cada día hablen de una cosa distinta, es que el tono con el que hablan y la dureza con la que combaten al gobierno es completamente distinta en relación al portavoz con el que uno hable. Entonces, claro, cuando los mensajes son tan contradictorios, el otro día, por ejemplo, con el tema de Teresa Rivera, cuando se produce el nombramiento o el anuncio de que va a ser comisaria de vicepresidenta de la Comisión Europea en el nuevo colegio de comisarios de von der Leyen, pues tuvimos a un portavoz diciendo que no le iban a apoyar, a otro diciendo que sí, a otro diciendo que blanco, luego otro extremadamente radical y otro que ya veremos a ver cómo va la cosa. Esto genera una sensación sobre todo de eso, de están con una cierta ansiedad por heredar sin ser conscientes de que esto no va a ir del error del contrario, sino que también hay que meter goles. Pero dando la sensación, porque claro, Rajoy esperaba que pasara el cadáver de Zapatero porque el cadáver iba a pasar seguro y además rapidísimo. Pero aquí, si no, es que da la sensación de que uno se acomoda a ser funcionario de la oposición. Hay que aprender de una cosa que le pasó a Pablo Casado, y es que Pablo Casado, antes de la noche de los cuchillos largos, en la cual pasaron a mejor vida la era Casado, siempre todo su entorno tenía una frase que repetían una y otra vez, que era Génova nunca pierde. Entonces ellos estaban convencidos de que la batalla contra Ayuso la iban a ganar porque había un axioma irrefutable, segundo mandamiento, que decía que Génova nunca pierde, y como ellos eran Génova, pues no vamos a perder. Entonces da igual lo que le hagamos a Ayuso, porque como Génova nunca pierde, vamos a ganar. Pues esto es lo mismo. O sea, vamos a heredar. ¿Por qué? ¿Quién lo dice?
O sea, ¿esto es obligatorio? ¿Hay alguna maldición que diga que estos tienen que salir de allí? ¿Hay algo que te dé derecho a ser presidente del gobierno? Hombre, esto habrá que pelearlo. Y desde luego pelearlo cuando eso, si nos creemos de verdad que esto no es un relato hiperbólico y que es verdad, nosotros nos lo creemos, que España está ante una situación de emergencia nacional, pues hombre, quizás estar hablando de guarderías no es... Claro, porque yo recordaba, yo te pregunto, venga. A ver. No, y es que yo tengo la sensación de que a veces Génova, que no encuentra el hueco por una cuestión evidente, ellos no ostentan ningún tipo de poder, y sin embargo todo el poder territorial lo tienen sus varones, Claro. que a cualquiera con un poquito de sentido común le diría, oye, lo que tiene que hacer Génova es ponerse al servicio de los varones, utilizar el poder territorial que tiene tu partido en detrimento de lo que es el partido a nivel general. Pero aquí muchas veces parece que se esfuerzan de manera un poco estúpida en tocar el pito para tratar a los varones como si fueran una pandilla de aprendices, que me parece que es un error de bulto. Y luego tienen salidas espasmódicas. Es decir, sí, tienen salidas espasmódicas. Tú puedes salir el otro día diciendo que el gobierno es cómplice de un golpe de Estado en Venezuela, siempre que tengas absoluta certeza, constancia absoluta de que no te va a salir luego el presidente electo, Edmundo González, a dejarte como cagancho en Almagro. Si eso tú no lo tienes atado, lo que estás haciendo es el idiota, que es efectivamente lo que hicieron. Es decir, pero si el problema pasaron en un día de decir, acusar al gobierno de propiciar un golpe de Estado o de colaborar con un golpe de Estado en Venezuela, a callarse después de que Edmundo González publicó una nota en la que simplemente decía que no se habían sentido coaccionados por el gobierno. Al día siguiente el PP se quedó sin relato. Con la cual no se demostraba nada, porque lo que tiene que haber seguido es con el mismo relato, porque eso no demostraba nada. Se quedaron sin relato. Nadie dijo que el gobierno español hubiera hecho eso. Jaime, has dicho un tema del que no se habla casi nada y es importantísimo, que es el tema del papel de los varones. Claro. Yo creo que ellos tienen el complejo de lo que pasó con Ayuso en la etapa anterior, y es que ahora tienen 11 personas, de las cuales hay un montón de perfiles que son muy relevantes. Sí. Que no solamente es Ayuso, y hay un montón de perfiles de primeros espadas que van a empezar a crecer y que van a empezar a jugar cada uno su papel poco a poco dentro de la política nacional, y esto ya no es solamente una cuestión de Juanma Moreno y de Isabel Díaz Ayuso, que hay muchos por ahí orbitando, y muchos que además que están empeñados ellos constantemente en fastidiarles, incluso en que cada vez que sacan cabeza, como darles un capón para que vayan para abajo, sin entender que si sus varones no triunfan, ellos no van a triunfar jamás. Y que el tener un montón de perfiles repartidos por todo el territorio, que empiecen a despuntar y que empiecen a tener mensaje propio, no solo no es una debilidad para el PP, es una fortaleza. Es que el propio Feijóo se desarrolló políticamente así. Por eso, el primero que debería entenderlo es Feijóo. Pero es al contrario. Y Feijóo, no, yo creo que Feijóo lo entiende. Lo que pasa es que tiene un grupo a su alrededor que a veces, por aquello de querer cobrar un protagonismo que a lo mejor es innecesario, pretenden eso. Claro, mi sensación es un poco marcar territorio y enseñar pecho. Y yo creo que, efectivamente, un partido popular que tiene el poder territorial que tiene en estos momentos, que no lo ha tenido ningún partido en la historia de España, porque nunca ha habido un partido con tanto poder territorial, yo creo que las tres cuartas partes del trabajo político la tienen hecha. Totalmente. Donde se están equivocándose en su parte. Claro, porque además da la sensación de que tienen que reunirlos a todos, de que tienen que reunirlos a todos para decirles, oye, no aceptéis chantajes o no aceptéis caramelitos o tentaciones de Sánchez. Esto es tan grave lo que estás diciendo, porque ya no solo es no aceptéis caramelitos, sino que mezclan un montón de temas con el objetivo de dar la sensación de que van a imponer un golpe de autoridad, y lo que hacen es llevar a una situación que se va a tensionar y va a acabar explotando. Porque en el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es un caso completamente distinto y que no tiene nada que ver con el cuponazo catalán, ni tiene nada que ver con lo que está pasando en Cataluña, sino es una cuestión de, oye, yo estoy extremadamente infrafinanciado, he recibido un gobierno de 8 años en el que han saqueado las arcas públicas y debemos más dinero que Alemania en la guerra, y estamos ante una situación en la que, tanto por mi infrafinanciación como por la herencia que recibo, de repente es que debo 6.000 millones de euros. Y entonces, ante esa situación, tú sabes que tienes un presidente autonómico que en un momento dado podría aceptar una quita de la deuda, que es lo que le reclaman sus ciudadanos, y Génova, sin tener ninguna necesidad de hablar de este tema, porque este tema no tenía nada que ver con el cuponazo, de repente fuerza a que su varón tenga que elegir entre traicionar a los valencianos con lo que le iba diciendo todo el tiempo o ser leal a Génova. Pero tú sabes por qué lo hace, porque le compra una vez más el mensaje a los medios de la izquierda, claro, que dicen, que titulan divergencias, mazón, pim pam pum, no sé cuánto. Pero es al revés. Y entonces, en vez de tener personalidad y reforzar a los suyos,
haciendo suyo el mensaje de la izquierda. Claro, pero es que quizás, oye, es que quizás Carlos Mazón de repente decide que es más presidente de la Comunidad Valenciana que presidente del PP de la Comunidad Valenciana. Y si pasa eso, ¿qué pasa? Claro, Feijóo lo debería entender. Yo creo que Feijóo lo entiende. Lo que pasa es que yo creo que hay una cierta psicosis ahí. O sea, Feijóo lo entiende y llega con su idea, además, esa, al principio, recién llegado, antes de la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio, de los territorios tienen, y lo entiende bien, los territorios tienen... Ser presidente del PP Sí, sin tener poder ejecutivo es muy complicado. Siempre ha pasado lo mismo. Claro, pero sí, lo que quiero decir es que esa era su idea. Pero llega el 23J, o sea, llega el shock del 28M al 23J, en el que llegan las negociaciones con Vox, los ayuntamientos estaban claros, eso iba a ser así porque tenía que ser, había una fecha, pero y en vez de coger y hacer como el PSOE con Bildu, etcétera, aquí no se mueve ni Dios. Desde Madrid, dicho, aquí no se mueve ni Dios y nadie pacta los gobiernos autonómicos con nadie hasta pasadas las elecciones, dijeron aquello de que cada uno decida como quiera decidir. Y claro, Mazón ya había decidido, María Guardiola salió por su cuenta, etcétera, etcétera. Y entraron en una trampa que les llevó a de facto una victoria que es una derrota. Ese síndrome del 23J todavía cuenta y entonces ahora han pasado a Manu Militari con los varones. Sí, pero es que Manu Militari no es lo mismo. La Manu Militari que puedes tener con un presidente del partido, o sea, con todo el cariño que le tenemos desde aquí, con el pobre Paco Núñez, que está en la oposición y que es simplemente el presidente del partido, con el cual ejercen una autoridad orgánica, que con un presidente de una comunidad autónoma. Porque un presidente de una comunidad autónoma a quien se debe es a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Y eso está bien. O sea, Isabel Díaz Ayuso no tiene que responder ante Génova 13, tiene que responder ante los madrileños. Pero es que Juanma Moreno también, y Alfonso Rueda y todos ellos. Particularmente Alfonso Rueda, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, que Feijóo, que el grupo de gallegos vengan de Galicia, no justifica que ahora Alfonso Rueda tenga que hacer seguidismo de todo lo que dice Génova 13, porque ya no está en esa posición. Entonces, el problema es que están tan obsesionados ahora, o tienen esta cierta ansia por ejercer una mano militar para enseñar una cierta autoridad que nadie les ha reclamado, porque nadie piensa que el liderazgo de Feijóo esté en entredicho. Nadie lo piensa, nadie lo cuestiona. Están haciendo una performance de un calibre tan sumamente exagerado que al final siempre es nociva. No, pero es que esa sobreactuación al final te llega un poco a un excusatio non petit accusatio manifesta. O sea, la verdad da una sensación de falta de liderazgo tan sumamente grande que hay que forzar a los varones a hacer algo que no quieren cuando nadie ha metido este debate encima de la mesa. Claro, está el líder y el equipo. Yo recordaba antes lo que le costó a Aznar acabar con el felipismo. Pero claro, Aznar tenía un equipo con... así, la alineación básica era Cascos, Rato, Mayor Oreja, Rajoy andaba ya por ahí, Pujalte, ¿te acuerdas? En el Parlamento. Insignes murcianos. Insignes murcianos. Insigne murciano, Vicente Martínez Pujalte, etcétera, etcétera. Claro, es que... bueno, déjame hacer un poco de proxenetismo. Y el colmillo lo enseñaban todos los días. Déjame hacer un poco de proxenetismo murciano, porque ahí estaban Zaplana Trillo y Vicente Martínez Pujalte, que es el trío de ases murcianos, aunque luego algunos de ellos emigraran un poco hacia el norte. Y hemos dado a Valencia. Bueno, Murcia, región de Murcia. Entonces, como emigraron un poco al norte, pues ya se perdió un poco de hacer un poco de patria. Pero vamos, que los murcianos fuimos los que salvamos España, como todo el mundo sabe. y que digo que vaya equipo, ¿no? Vaya alineación que tenía. No dejaban de enseñar colmillo a diario. No dieron tregua hasta el Vallas González. Todas las comparaciones son odiosas, es una época distinta, pero bueno. Sí, son épocas distintas. Te advierto que esa comparación que estamos haciendo ahora con cierta melancolía, porque siempre los que hemos vivido aquella etapa y vamos a pensar que aquel perfil político era mucho más alto y tenía mucha más enjundia que objetivamente, también que vaya a hacérselo al Partido Socialista. Sí, por supuesto, claro. A la política. El reproche hay que hacérselo al perfil de la nueva política. Sí. Tú seguro que antes que yo, pero yo la primera vez que entré como periodista en el Congreso fue en 1989 y les aseguro que si entras ahora, cuando entro ahora se me cae el alma a los pies en general. Absolutamente con todos. Ahora Vox sí que lo está peleando, tendrá sus aciertos, errores internos, pero lo está peleando, está dando la sensación de que está en el juzgado con uno o el otro. Etcétera, sí, lo que pasa es que han perdido, o sea, la salida de los gobiernos autonómicos es algo que yo todavía no consigo explicarme. En los territorios han perdido un foco mediático incomparable. O sea, ahora, claro, hablando con algunos de los vicepresidentes, con un par o tres de los que entonces eran vicepresidentes y que ahora han perdido el cargo, nos contaban que claro, que es que ahora sus ruedas de prensa no va nadie, porque son un grupo más de la oposición y que antes, cada vez que alguno de ellos decía algo, estaban todos los medios del territorio, porque era el vicepresidente del territorio. Claro, entonces, y ahora que estamos en septiembre, casi octubre, llegan los presupuestos en esas comunidades. Y habrá que ver qué hacen. Si Madrid les da una directiva clara sobre lo que hacen con esos presupuestos,
o se dejan llevar por los territorios que dirían. No, Madrid, o sea, lo controlará Madrid de manera clara porque estos partidos funcionan siempre así. E incluso a veces con cierto sentido. No digo que sea el caso, pero con cierto sentido. Pero el problema de esto es que... Lo que quiero decir es que si Madrid les dice, pues si hay que tumbar los presupuestos del PP, se tumban. Entonces eso generará probablemente tensiones. Claro, pero va a generar tensiones porque además es que, o sea, por hacer la batalla política de dar la sensación de ser antisistema, ¿qué es lo que van a ganar a posteriori? No sé, yo ahí creo que ahí tuvo que ver mucho. A mí me parece que fue un error sideral. Pero yo no sé si ahí obró en el error el hecho de que sintieron el aliento de la formación de la cosa esta que ha salido y de este se acabó la fiesta. Y de este personaje que es un personaje muy ribetes muy surrealistas y les tembló, a mí me parece que de manera muy estúpida las piernas y pensaron que tenían que posicionarse y marcar territorio simplemente porque sintieron en la nuca se acabó la fiesta. Claro, y desde entonces yo creo que han perdido presencia, prestancia y protagonismo, las tres cosas. Bueno, lo veremos más adelante. Zapatero ha vuelto a Madrid, ha estado hoy, ha estado desaparecido. Ayer sacábamos un vídeo suyo, lo vieron ustedes, en Bolivia, en Sucre. Les recomiendo que lo vean de nuevo porque es Mr. Bean. Mientras contábamos la historia de Julio Borges diciendo, usted no ha visto cuando le amenazó exactamente lo mismo con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en las elecciones ya fraudulentas del 18, sí. y a Julio Borges, presidente entonces de la Asamblea Nacional, le obligaban, bajo amenazas, estos dos a firmar un documento en la misma línea que Edmundo González. Y entonces, como siempre, en el momento oportuno ya de límite psicológico, apareció Mr. Bean diciéndole, ¿por qué no te vas a España? ¿Por qué no firmas? Atente a las consecuencias. Y él le dijo eso de Zapatero a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, tú no has visto mi peor cara. Cuidado. Ayer mostrábamos ese vídeo y es muy llamativo, pero Zapatero ha vuelto y ha presentado hoy en el Ateneo Mercantil, presidido por Luis Arroyo, uno de los factotums también en la sombra de Sánchez, un libro que se llama Democracia y Derechos. Y ahí ha estado Laura Fernández Cañas. Muy buenas noches, Vicente. Nos encontramos en las puertas del Ateneo de Madrid. Esto que escuchas a mis espaldas son un grupo de venezolanos que se han trasladado hasta aquí para darle la bienvenida a Zapatero, que se vuelve a dejar ver en España para presentar su libro La democracia y sus derechos. Sí, el hombre que ha servido de mediador entre el régimen de Maduro, el gobierno de España, el que ha sido pieza fundamental para esa extorsión a Edmundo González, que acabó con su exilio aquí en Madrid. Ahora viene al Ateneo de Madrid a hablar de democracia. Zapatero ha sido una ficha clave de la dictadura venezolana, actuando como negociador o como supuesto moderador, pero lo que hace es blanquear ante la comunidad internacional todos los abusos y las violaciones de los derechos humanos que estamos sufriendo. Somos más de 8 millones de venezolanos en el exilio, muchísimos quisiéramos volver. Si esto no se detiene, podemos estar hablando de una de las crisis humanitarias y migratorias más grandes de este siglo. Hoy por Venezuela, mañana por España. Hoy por Venezuela, mañana por España. Bueno, hoy estamos aquí frente al Ateneo de Madrid justamente porque se está produciendo una presentación de un libro que se llama Democracia y Derechos, del cual invitan a participar y a hablar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando no tiene ningún aval ni ninguna credencial ni moral, además, para hablar de esto, cuando ha sido el principal artífice, articulador y operador de la tiranía de Nicolás Maduro. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Me reitero lo que he dicho, no voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros, porque debo preservar esa confianza
la única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad. Sé por experiencia cómo se puede ayudar, lo saben muchos líderes opositores, con los que, por cierto, mantengo una buena relación, y estoy plenamente convencido que antes o después tendremos intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela. Ojalá sea así. Bueno, Zapatero en Madrid, hablando de derechos y democracia. ¿Qué te parece? Esto no, la democracia, pero sí es un término que utilizan ellos muy bien desde el principio. Esto es la RDA alemana, ¿no? Esto es República Democrática Alemana, pues muy bien. O sea, la democracia es un poco en terminología Podemos, que es todo para el pueblo, pero mechoteo del pueblo, y el pueblo soy yo, y por lo tanto, pues eso. La perversión del lenguaje es una batalla, además, Luis Arroyo precisamente es un experto dentro de este tema, que fue profesor mío en el máster, y por lo tanto conozco muchos de los trucos inconfesables que cuenta a sus alumnos, y uno de ellos es un término que es esencial en política y además en el caso del Partido Socialista o de la izquierda lo utilizan muy bien, que es el tema de la infiltración semántica. Entonces, la infiltración semántica, básicamente, en lo que consiste es en que hay determinadas palabras que tienen una determinada connotación que hay que empezar a utilizar y a meter dentro del lenguaje político, porque no solamente implican que se empiece a utilizar esa palabra más, sino que toda la connotación se conlleve que, se cambie una percepción sobre un tema. Entonces, claro, si de repente empezamos a asociar o a llamar que Venezuela, en vez de ser la República Bolivariana de Venezuela, es la República Democrática de Venezuela, pues con esta infiltración semántica del término democrático, ya la connotación que hay alrededor de la palabra democrático se asocia a Venezuela. Entonces, bueno, pues Zapatero y todos de esta gente de la izquierda juega muchísimo con el lenguaje y la semántica, y en la derecha pues están preocupados con el Excel, y eso es lo que explica que estemos aquí con Pedro Sánchez hasta el día del juicio final, mientras los otros están ahí haciendo calculitos. Me ha encantado lo de infiltración semántica. Tomo nota, Luis Arroyo. Luis Arroyo, gran profesor. Sí, es verdad. Yo creo que, más allá de juegos retóricos, la figura de Zapatero, que antes le ha servido a Pedro Sánchez, es decir, sobre los hombros de Zapatero recayó el peso de la campaña electoral anterior, y concitó una ilusión y una esperanza entre el electorado socialista que no era capaz de concitar el propio Pedro Sánchez. Yo creo que su papel ignominioso en relación con lo ocurrido en Venezuela ya ha dejado muy marcado, por mucho que sean capaces de disfrazar las palabras. Porque en este país yo creo que no es verdad que haya un bloque de izquierdas y de derecha monolítico. La gente se mueve, la gente observa, la gente tiene ojos, la gente tiene corazón y la gente tiene vísceras. Y visto lo que ha visto en Venezuela, a mí me parece que Zapatero ha dejado de ser un activo para el Partido Socialista. Es una vergüenza que este señor haya estado desaparecido. Lo cazamos este verano también en OK Diario. ¿En Lanzarote? En Lanzarote, prácticamente comiendo encima de un plato, no sabemos qué, un poco taciturno él, pero lo cazamos también, pero hasta desaparecido, hasta esta aparición hoy en Madrid. Ayer nos llamaban de una cadena de televisión de Miami, con numerosos seguidores entre el exilio y una de las periodistas más señaladas en su momento por Hugo Chávez, Patricia Apolió, y me preguntaba, porque seguían nuestras informaciones de OK Diario sobre Venezuela y la polémica nacional aquí en España, y preguntaba, ¿pero y qué le debe Zapatero, qué le debe el PSOE, y qué le debe Sánchez a Maduro o a Chávez? Y yo le contesté modestamente, pues ojalá, nos encantaría saberlo, y eso un día será bueno que se sepa. Pilar y Jaime, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias si a ti. os lo habéis pasado bien, pues estáis invitados Fenomenal. otro día. Y muchas Así que gracias. nada, gracias a ustedes también por vernos.